Bueno, estamos esperando un momentito, en todo caso, que el resto de las personas se puedan unir, puedan compartir justamente lo que estamos viviendo ya en esta primera parte en el primer día, en todo caso, de la jornada de intercambio de experiencia en promoción y educación para la salud. Así que bueno, simplemente vamos a esperar en todo caso un momentito. Sabemos que ustedes están atentos a todo lo que está sucediendo. Me imagino, por supuesto, que deben estar muy atentos a lo que está sucediendo hoy por hoy, en estos momentos. Tengan en cuenta que, por supuesto, esta transmisión está de forma totalmente directa, está sucediendo justamente ya en Facebook, así que no se asusten. Acabamos simplemente de pasar de una mesa a la otra y mientras esperamos ahora justamente la conexión de, en este caso, las invitadas, les pido que por favor ustedes, bueno, sabemos que hay algunas personas que conocemos, pero como no las conocemos a todas, nos gustaría que en todo caso me pudiesen decir de dónde son, dónde están justamente, ¿sí? Si son tan amables de poder decirme, ¿me pueden contar o no me pueden contar? Así ya vamos sabiendo justamente desde dónde nos están siguiendo. Y bueno, mientras espero en todo caso que se terminen de conectar las dos personas que van a estar participando de esta mesa, que en todo caso, bueno, ya tengo el gusto de tener, ahora se está conectando nuestra compañera en todo caso, que ha preparado justamente una temática muy particular. Tuvimos los jujeños realmente la suerte de tenerlo en el mes de marzo, si no me equivoco, del año 2017. Cómo ha pasado el tiempo realmente. Así que bueno, tengo el gusto de que ustedes puedan escuchar en todo caso lo que ha preparado para el día de hoy Sasa Testa. ¿Cómo estás, Sasa? Tienes tu micrófono, me parece que vas a tener que habilitar tu micrófono porque lo tienes enmutecido. Te pido que lo... ¿Ahora? Ahora sí, exactamente. Bueno. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Miguel? Juan ¿Todo Carlos? bien? Muy bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Acá muy feliz de participar en estas jornadas. Aprovecho los momentos previos a la disertación para felicitarte a vos y a todo el equipo de organización de las jornadas, unas jornadas que han trascendido la frontera de nuestro país, para hablar de un tema que en algún sentido también nos hermana, que es justamente la salud sexual integral, la ley de educación sexual integral en nuestro país. Es una muy buena oportunidad para poder encontrarnos, repensar, debatir y construir una América Latina transfeminista. Totalmente. Bueno, justamente hoy decidiste colocar un título muy particular a tu presentación. Digo particular en el sentido que no solo quisiste que nos centremos en lo que tal vez ya conocemos de la ley 26.150, sino justamente quisiste sumarte a algo tan particular que es desde una mirada transfeminista. ¿Cómo hacemos para entender en todo caso y poner en práctica esto que nos vas a proponer? Bueno, yo les voy a proponer en principio la lectura de un texto. Este texto, vale la aclaración, forma parte de una compilación, de un libro que está siendo compilado por un doctor de la Universidad Nacional de Quilmes, con la pretensión de que salga el año que viene, de modo que lo que van a leer es un artículo que yo escribí especialmente para, lo que van a escuchar, perdón, es un artículo que yo escribí especialmente para ese libro y que, digamos, condensa algunas observaciones que yo realicé sobre el texto legal de la ley 26.150, que es la del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, porque, bueno, creo que tenemos que ser conscientes de dos cosas. En primer lugar, que celebramos la existencia de la ley 26.150
porque no solo es una ley que garantiza el acceso a la educación sexual integral, sino que además posibilita que temas como el abuso sexual, muchas veces intrafamiliar, pueda ser hablado, y habilita también la formación de canales de diálogo para este respecto, ¿no? Y en ese sentido me parece celebratorio, y también me parece celebratorio remarcar que esta ley después dialoga para lo que yo entiendo como un diálogo con un conjunto de otras leyes, tales como la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, ¿no? Que también conforman, para mi gusto, un cuadro de época, un cuadro político de época, porque han respondido también a la voluntad política de un momento histórico, que hoy, en consonancia con lo antedicho, tengo la sensación que hoy ese continuum se traduce en la existencia de, por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Ley Micaela, la capacitación obligatoria en Ley Micaela para los poderes del Estado y demás. Sin embargo, al mismo tiempo, y dado que esta es una ley sancionada en el año 2006, leída a la luz de los transfeminismos y de las luchas instauradas en la calle, en las demandas, en lo que después se condensó como la Ley de Identidad de Género 6 años más tarde, a la sanción de la Ley 2650, creo que estaría bueno sentarse a debatir, digamos, cuáles son los alcances y cuáles son los límites de la ley 2650. Y en este sentido, les voy a compartir ahora bien el texto para la salud sexual integral, educación, apuntes sobre la ley 2650 desde una perspectiva transfeminista. Todos somos iguales ante la ley, reza una de las frases con las que se instaura el derecho positivo allá por el siglo XIX. Ahora bien, han pasado 200 años y algunas cuestiones parecieran mantener cierto statu quo que, bajo el velo de eufemismos y construcciones perifrásticas con pretensiones barrocas, encubren algo cuyo nombre podría ser el de privilegio epistemológico. Sabemos, pues, que las normas son antecesoras de las leyes que las codifican, así como tal vez los actos performativos, en términos de Judith Butler, sean antecesores del nacimiento y sostenimiento de la lógica binaria de los géneros. La Ley 1420 de Educación Común fue sancionada en la Argentina en 1884, mismo siglo de nacimiento del derecho positivo, de la psiquiatría y del lexema homosexual, como aquel cuya performatividad austiniana conllevaba implícita la patologización, la exclusión, la abyección del centro de poder, un centro heterosexual, blanco, terrateniente y cisgénero, tal como expresa Indiana Vallejos, y cito: en Argentina, tanto la conformación de la sociedad de beneficencia como la obligatoriedad de la escuela primaria instalada con la ley 1420 se sitúan en el origen de una diagramación de lo social en base a tecnologías de disciplinamiento y normalización asociadas a otras formas mucho más violentas de aniquilación de aquellas formas de existencia social que se resistían a la domesticación. Final de cita. Fue también en el siglo XIX donde, bajo el paradigma de civilización versus barbarie, se visibiliza la epistemología binaria, que además de serlo, también es dicotómica en la medida en que establece una disyunción antes que una adición. O se es civilizade o se es bárbare. Así pues, la civilización estaba del lado de la escuela, fuera de ella, lesotres. El surgimiento de la institución escolar, con primaria gratuita, obligatoria y laica, aunque no decía nada al respecto de estudiar el catecismo por fuera del colegio, más que la persecución de lo que hoy decimos que es un derecho humano, intentaba insertar a nuestro país en el mercado mundial con un modelo agroexportador que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Podemos pensar, pues, que el surgimiento de este aparato ideológico del Estado respondió más a un interés económico que a la búsqueda de la construcción de una nación que detentara la posesión del capital cultural. En esta misma institución naciente se enseñaba la lengua, al modo de la península ibérica quizás, porque el ser civilizade era imitar el modelo europeo, y nuestro país, en tanto territorio expropiado por la corona hispana, debería aprender los modos de este país europeo, ya se sabe,
como expresó Antonio Nebrija en 1492 en su obra Gramática de la lengua castellana, que la lengua es amiga del imperio. La lengua, pues, ha sabido normalizar y establecer los buenos modos del decir, que por ejemplo no solo invisibilizaron las lenguas originarias, sino también instituyeron las buenas producciones de literatura, aquello que Harold Bloom denomina canon de la literatura occidental, y que estableció una división dicotómica y binaria más entre los géneros supuestamente mayores y aquellos denominados menores dentro del campo de las letras. De este mismo modo, la lectura dicotómica y patriarcal fue la que produjo el discurso de aquello que se ha dado a llamar literatura femenina como una producción de importancia menor con respecto a la producida por varones cis heterosexuales, tal como ocurrió años después con las literaturas queer, traba y trans, que también tuvieron que disputar los espacios de enunciabilidad. Y fue esta misma lengua la que estableció criterios de enunciación basados en la predominancia de los sufijos flexionales derivativos masculinos y la pretendida neutralidad de estos cuando el número es plural. Finalmente, la lengua castellana colonizó las lenguas originarias, además de que colocó en el centro de las enunciaciones al masculino y a una pretendida ilusión de neutralidad inclusiva en los masculinos plurales. Pero tal inclusión no es más que una pantomima. En este sentido, lo que se enuncia a continuación son solamente algunos interrogantes acerca de los enunciados producidos por el texto de la Ley de Educación Sexual Integral en pos de intentar abrir nuevas puertas a nuevas reflexiones posibles, de ningún modo concluyentes, acerca de qué significantes se pronuncian y a costa de cuáles significados en lo que a gestión de las sexualidades, identidades, subjetividades, géneros, etc. atañe. Por supuesto, el espíritu de este escrito no es el de anular los alcances de esta ley, de impugnarla o de pedir su derogación. La ley 26.150 es fundamental en un momento coyuntural en el que la necesidad de un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de gratuidad, seguridad y por fuera del negociado que implica la clandestinidad, impera para todos los cuerpos con capacidad gestante, es decir, para aquellos que se identifican como cisgénero, para los cuerpos trans, para los cuerpos de identidades no binarias y para los cuerpos intersex. Todo este preámbulo para decir que es esta misma lengua y este mismo sistema legal que dice que supuestamente somos todos iguales los artefactos que construyeron el paradigma de la normalidad y de la norma. En el año 2006 se sancionó en la Argentina la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, una ley de avanzada que fue la primera de un conjunto de leyes cuyo objetivo fue la ampliación de derecho. Nos referimos a la Ley de Matrimonio Igualitario número 26618, sancionada en julio de 2010, a la Ley de Identidad de Género número 26743, sancionada en mayo de 2012, y yo le agrego la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26485, sancionada en 2009. Pero bueno, en el caso sobre el cual se intenta acercar alguna reflexión, la Ley de Educación Sexual Integral surge con el espíritu de que, y cito la ley, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Ahora bien, cabe preguntarse a qué tipo de educando refiere este texto desde el momento en que, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 3, inciso E, promulga, y cito, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. A este respecto, conviene mencionar lo que ya dijera Gayle Rabin acerca de que el sistema binario de sexo-género configuró el imago, cito, de un mundo único, singular, masculino, occidental, heterosexual y blanco, rígido, enfrentado a lo otro, o a la otredad, en la noción que Simone de Beauvoir utilizó en su obra El segundo sexo, para describir la dominación masculina. Final de cita. ¿Cuál es la igualdad de trato y oportunidades para las personas travesti, trans y no binarias de la Argentina? Del mismo modo,
cabe preguntarse si los objetivos propuestos por el artículo 3, inciso A, no recaen en una suerte de estandarización de las personas en la medida en que se busca incorporar la educación sexual integral dentro, lo que dice la ley, de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Final de cita. Es esa búsqueda de armonía y equilibrio vicaria de los patrones de homogeneización que dieron origen al sistema educativo formal en nuestro país después de 1884. ¿Qué se entiende por una persona equilibrada? ¿De qué se habla cuando se menciona el carácter de permanente? Revisitar estos lexemas es indispensable en la medida en que parecieran aspirar a lo que Adolf Quetelet, parafraseado por Indiana Vallejo, llamó en el siglo XIX hombre medio, y cito: la estandarización de los individuos y la aceptación de su validez solo fue posible en un contexto en que los súbditos fueron homogeneizados a la categoría de ciudadanos. Solo a partir de la homogeneidad es posible pensar en la combinación matemática del valor que supone cada individuo, necesaria para el establecimiento de la media, y en la posibilidad de su intercambio, indispensable para el muestreo. El hombre medio es la construcción abstracta de un individuo inexistente que resulta del promedio de los atributos de los hombres. Final de cita. Como fue mencionado más arriba, es necesaria una revisitación de los archivos discursivos que conforman nuestro sistema legal, debido a que se correría el riesgo de arribar a una estandarización de les sujetes similar al lema con el que se enunció en su momento el derecho positivo: todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, si finalmente todos somos iguales ante la ley, ¿por qué el artículo 4 solo contempla el hecho de que las acciones del Programa Nacional de Educación Sexual estén destinados a educandos que asistan a establecimientos de gestión público-privada desde el nivel inicial hasta el superior de formación docente y de educación técnica no universitaria? ¿Por qué los educandes que asisten a universidades no deberían acceder a las acciones de dicho programa? ¿Por qué, de acuerdo con lo enunciado en el artículo 8, inciso B, las propuestas de enseñanza de educación sexual integral solo atañen a las diversidades socioculturales y a los grupos etarios, mientras que no son mencionadas las diversidades funcionales, corporales y étnicas, en pos de una educación sexual integral interseccional que se desvincule del paradigma de los cuerpos hegemónicos y del paradigma capacitista? Por otro lado, es llamativa la utilización de ciertos sustantivos con número singular. Específicamente es llamativo en los casos en los que se hace mención al niño, la niña y el adolescente, la escuela, la familia, que aparecen en el artículo 9, inciso B y C. Nuevamente podemos pensar en que es necesaria una revisitación de estos lexemas singulares para evitar los universales, bajo el riesgo implícito de la cristalización de nociones que implican subjetividades. Sobre este punto, es notable lo expresado por Levi Schmidt en Historia de los Jóvenes, quienes buscan reflexionar críticamente acerca de los términos de niñez y adolescencia en detrimento de la idea de juventud. Es que, de acuerdo con su razonamiento, este término, lejos de perseguir un universal, se desarrolla en una serie de contingencias que ponen en evidencia que, del mismo modo que las tecnologías del género propuestas por Teresa de Lauretis, para quien tampoco existe el universal mujer con mayúsculas, sino las mujeres, es esta etapa un constructo social y cultural, y me gustaría compartir con ustedes la cita respectiva. Dice Levi Schmidt al respecto: nuestro deseo es poner de relieve la especificidad de la juventud sin conformarnos con considerarla como una mera edad entre otras. Por ello, nos hemos enfrentado de entrada con la dificultad de una definición, pero no se trata de dar una sola que tenga validez en todo lugar y en cualquier tiempo. Al igual que las demás edades de la vida, si bien quizás en mayor medida que ellas, la juventud es una construcción social y cultural. Más que de una evolución fisiológica concreta, la juventud depende de unas determinaciones culturales que difieren según las sociedades humanas y las épocas, imponiendo cada una de ellas a su modo un orden y un sentido a lo que parece transitorio y hasta desordenado y caótico. Semejante edad de la vida
no puede hallar una delimitación ni en la cuantificación demográfica ni en una definición jurídica, hasta tal punto que estimamos de escaso provecho el dedicarnos después de otros a la búsqueda de unas fronteras harto señaladas. La historia del mundo más contemporáneo nos recuerda, por ejemplo, que hay más de una juventud y que la diferenciación social, así como las desigualdades en cuanto a la riqueza y el empleo, ejercen aquí también todo su peso. Sin darle la espalda a la historia social tradicional, nuestro deseo es, por consiguiente, contribuir simplemente a volver más complejos los modelos de interpretación, a la par que nos interrogamos sobre la ambigüedad de las segmentaciones sociales, de las solidaridades y de los conflictos, o bien sobre la eficacia de las representaciones simbólicas. Final de cita. Ahora bien, si finalmente la niñez y la adolescencia conforman el constructo sociocultural llamado juventud, aunque podríamos renombrarlo en plural y enunciar juventudes, y si existen tantas juventudes como representaciones sociales y culturales de ella hay, ¿por qué el texto legal se sigue escribiendo en singular para referirse a sujetos e instituciones cuando simultáneamente reconoce la localidad en cuanto a lo que, volviendo a mencionar el artículo 8º, inciso B, refiere a la diversidad sociocultural y a la pluralidad de franjas etarias con una evidente pluralidad de necesidades? Por último, es interesante notar la construcción semántica del sintagma que conforma el artículo 9, inciso C. Cito, vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa. Como ya fue expresado más arriba, hay dos términos enunciados en singular que remiten a dos instituciones, la escuela y la familia, nucleados en torno de un verboide infinitivo, vincular. Esta palabra nos remite al sustantivo latino vinculum, que de acuerdo con el diccionario etimológico latino-español de Santiago Segura Munguía significa, y solo voy a enunciar las etimologías que están en el texto resaltadas en negrita, porque ciertamente la entrada de diccionario es bastante extensa. Pero vinculum está también relacionado con lazo, significa lazo, atadura, vínculo, cadenas, grilletes, esposas, amarras, en lenguaje figurativo, las ataduras del cuerpo, lazos de parentesco, vínculo para hacer cumplir la palabra dada, los lazos que mantienen la concordia, entre otras. Son notables las no pocas referencias semánticas que esta palabra conlleva con lexemas que remiten a una situación de privación de la libertad de movimiento corporal. En relación con el sintagma que nos compete, vincular más estrechamente la escuela y la familia para los logros del programa, es interesante notar que el marco casual que rodea a este verboide, un verboide que, como ya se ha visto, conlleva una etimología cercana a la idea del aprisionamiento o de la ligación, se encuentre formado por dos lexemas asociados a dos tipos de instituciones sociales, la escuela y la familia. Sumado a este intento de aproximación analítica, el hecho de que esta construcción verboidal de infinitivo posee un adverbio de modo, estrechamente, directamente modificado por un adverbio de cantidad, más, seguidos de un circunstancial de fin, dejan evidencia a priori dos cuestiones. A, que la escuela y la familia ya mantenían una relación de atadura anterior al momento de la enunciación del sintagma en cuestión, caso contrario, la construcción adverbial no sería, la construcción verboidal, perdón, no sería necesaria, y B, la construcción adverbial, perdón, no sería necesaria, y B, que la necesidad de profundizar el vínculo responde al interés de lograr los objetivos del programa, en este caso, el de educación sexual integral, el cual busca, como ya se mencionó oportunamente, procurar igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres. Y es un dato no menor el hecho de que hacer mención a la familia, pues, y cito nuevamente a Indiana Vallejos, después de un largo proceso de invención de la infancia, la familia comienza a ser pensada como potenciadora de la salud individual y social a partir de su capacidad de control de las formas de vida licenciosa. Se constituye también como una célula sólida y solidaria, corporal y afectiva, capaz de evitar la enfermedad de sus hijos a través de la vigilancia paternal reforzada desde afuera mediante el saber y la técnica de la medicina, y yo le agrego, y de la institución escuela. Es el tiempo de la distinción de los roles sexuales masculino y femenino y de la constitución de la infancia normal a través del ejercicio del poder sin intermediarios sobre el cuerpo del niño. Final de cita.
a modo de una primera aproximación conclusiva, y ya para ir cerrando, que tal como fuera mencionado en párrafos anteriores, lejos de dar respuestas cerradas y unívocas, persigue el objetivo de abrir interrogantes que complejicen las reflexiones en torno de qué significados se desprenden de la Ley de Educación Sexual Integral. Podemos decir que el sistema educativo desde su creación tuvo como horizonte la legitimación de un capital cultural determinado en pos de la conformación de una nación determinada, con una idea de civilización determinada y con una construcción hegemónica y cisexual de los cuerpos determinada. Todo ello en aras de formar parte del mercado mundial. Hemos visto también cómo en el mismo siglo en el que la educación primaria argentina parece volverse universal, surge el derecho positivo y sobre esta base el eufemismo de la igualdad que busca ejercer el discurso legal. Para lograr tal cometido, entre otras cosas, fue necesario pergeñar qué tipo de alumne se pretendía formar en esta institución total y, valga la redundancia, formal. Así pues, esbozamos cómo han operado ciertos mecanismos en busca de la normalización de los cuerpos a ser educados, así como también se buscó normalizar los contenidos a ser impartidos, situación que pervive aún hoy en la actualidad. Así hemos podido tan solo comenzar a revisitar y a repreguntarnos acerca de los enunciados desplegados en el texto de la Ley de Educación Sexual Integral en aras de complejizar la mirada y preguntarnos acerca del binarismo y de los enunciados de carácter universal. Normalizar para legitimar. Así las cosas. Finalmente, todos no somos todes, todes no somos iguales, todos no somos todos esos iguales ante la ley. Muchas gracias. Gracias realmente, compañere, por la presentación que acabas de realizar. Jael, tú que tienes realmente la hermosa experiencia de haber compartido durante varios de los congresos de ESI que se realiza justamente en Santiago del Estero y donde en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir con quienes generaron esta ley, a la misma vez con las personas que incluso pedían que esta ley sea actualizada, y desde la mirada que acaba de plantearnos justamente nuestro compañero, realmente nos hace preguntarnos que evidentemente algo pasó en la historia del hombre, y digo del hombre en general, de la humanidad en su conjunto, pensando en que en algún momento hasta las comunidades, si uno revisa la historia de las comunidades originarias, incluso de América Latina, ya tenían entendida que no existía ni el binarismo, ni tampoco únicamente una única forma de expresar la sexualidad, sino que en realidad ya habían, pero no sé, se aceptaban hasta 3 sexos, algunos hasta mucho más tipos de expresiones, de construcciones identitarias, de un montón de otras cuestiones, con lo cual que ahora tengamos que volver de nuevo a repensar sobre la necesidad que estamos teniendo es porque evidentemente algo sucedió que cortó lo que ya venía, en todo caso desde el inicio de nuestra civilización, y que ahora de nuevo tenemos que volver a ver qué es lo que nos está pasando en todo caso. Sí, tal cual. Yo coincido contigo, Juan Carlos, y además, bueno, ya hacer un llamamiento a lo siguiente, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de civilización? Porque evidentemente en el imaginario social y cultural la civilización pareciera haber existido después de la colonia, ¿no? Y antes había civilizaciones varias que fueron sistemáticamente diezmadas, ¿no? Cuando no evangelizadas por la acción de los jesuitas y con el consecuente, digamos, borramiento de su folclore, de sus tradiciones y también de sus identidades, ¿no? Entonces, digo, nobleza obliga no dejar de mencionarlo. Totalmente. Jael, no sé si tienes algo, pero en realidad tengo una serie de preguntas que han estado llegando a través del Facebook, que en todo caso, no sé si tienes la posibilidad de verlo, si no, si me autorizas, comienzo a mencionarlas. Comenzá. Gracias, gracias. Bueno, justamente hay una pregunta muy particular que han enviado porque dice, bueno, que la educación sexual integral se piensa dentro de las escuelas primarias, secundarias. ¿Crees que hay otro espacio que están contribuyendo a la ESI?
por ejemplo, las nuevas formas de producción de películas? Preguntan. Bueno, sinceramente yo creo, vamos a hacer primero todas las preguntas o pregunta-respuesta, No, porque si no, vamos a hacer todas pregunta-respuesta. voy a tomar nota. Dale, Muy pregunta-respuesta. bien, ok. Bueno, yo creo que la ESI, así como, digamos, cualquier propuesta pedagógica, no necesariamente debe cerrarse a un libro de texto, ¿no? Y en eso radica también lo interesante, porque digo, podemos leer en clave de educación sexual integral el manejo de los medios de comunicación para el cuestionamiento o la perpetuación de los estereotipos de género, digo, ¿no? O pensar desde la ESI, por ejemplo, los desafortunados dichos del fiscal Santiago Terán, que ocurrieron en un noticiero de la televisión argentina, ¿no? Donde quedó en evidencia, una vez más, el sesgo patriarcal que todavía la justicia tiene, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que la ESI, o sea, la ESI o las propuestas pedagógicas para poder hablar de la ESI adentro de las instituciones escolares, sobre todo, puede ser pensada desde diversas aristas, obras de arte, visual, arte plástico, escultura, literatura, arte audiovisual, digo, las posibilidades pedagógicas son infinitas. Lo que sí abono y brego es, las posibilidades son infinitas, no dejemos de hablarlas, ¿no? No dejemos de usarlas y de llevarlas al aula, ¿no? Totalmente. Bueno, como nos... Toda vez que podamos, porque muchas veces hay mucho prurito todavía en las escuelas de poder hablar de educación sexual integral, ¿no? Totalmente. Bueno, justamente como nos están siguiendo desde otros puntos de Latinoamérica, mira cómo son las cosas, porque me dicen que recordemos, por ejemplo, lo que sucede con la población de Muyes en justamente México, donde son personas que totalmente son respetadas por su familia, respetadas por la comunidad, aunque todavía les falta todavía ser en todo caso integradas e incluidas como corresponde, pero aún así, de alguna manera, la población tiene una mirada particular justamente sobre estas personas. Sí, ¿podrías por favor repetirme la pregunta? Sí, no, simplemente es un comentario que hacía, porque en Ah, realidad ok. la población de Muyes, que Jael, en todo caso, no sé si vos le quieres contar algunas de los que está participando, en todo caso, qué son las personas Muyes, porque en realidad tiene que ver justamente con las personas trans, que obviamente les ha costado de alguna manera poder expresarse, poder ir justamente construyendo su identidad y poder expresarse ante el resto de la comunidad, pero de una manera muy particular, sabiendo de que en realidad las Muyes ya vienen desde no sé cuántos siglos atrás, porque justamente los aztecas reconocían en todo caso que era una tercera generación, un tercer componente que por supuesto no se podía tampoco sacar de la comunidad. Sí, tal cual, por supuesto. Y en este sentido, volver a lo que ya hemos mencionado, ¿no? De cómo la colonización también significó el borramiento de identidades. Y entonces, muchas veces ahora el argumento es, bueno, pero las identidades trans o las identidades no binarias surgieron ahora, recién entonces, no. La realidad es que no, evidentemente no. Sí, lo que podemos, o lo que me animo a pensar y a decir es que hubo un sistemático borramiento, ¿no? de todo aquello que se escapaba del paradigma binario, heteronormado y, por supuesto, clericalizado, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, preguntan aquí, dice, ¿encontraste tu experiencia algunos cambios en las instituciones que hagan pensar que sí se puede? Bueno, yo no sé si mi experiencia es la más feliz al respecto, ¿no? También es un dato.
Si tengo que remitirme a mi experiencia con la ESI, y la verdad es que no, lo que yo tengo para decir es que por lo menos las instituciones o mi tránsito por las instituciones me dejó demostrado de que en las instituciones por las cuales yo transité, hablar de la ESI sigue siendo tabú y sigue siendo problemático, y que se habla de la ESI en perspectiva biologicista, reproductivista y de cómo prevenir embarazos adolescentes o violencia en los noviazgos, entre paréntesis, noviazgos cis heterosexuales, ¿no? Y prevención del embarazo adolescente en cuerpos con útero de cis mujeres. Y de lo otro, y digo en este sentido arteramente, digo, y de lo otro, porque ni se habla, ¿no? Del colectivo LGBT, de cuerpos gestantes, no se habla de aborto porque el aborto todavía no es ley, pero sí se habla de la pastilla del día después porque es legal, y la pastilla del día después, si se quiere, es una pastilla abortiva. Entonces se caen las propias contradicciones, ¿no? De enseñar una cosa y no otra, y cuando en realidad también la experiencia por mi tránsito de mi tránsito por las escuelas me dejó el siguiente saldo. O sea, las juventudes ya vienen con un bagaje de saberes que son trascendentales muchas veces a los contenidos que les adultos pretendemos dar en perspectiva de educación sexual integral, y tienen muchísimo para decir, y nosotros tenemos muchísimo para aprender de ellos, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, mi experiencia no ha sido la más grata. También he tenido que pasar por situaciones donde he propuesto un taller anual de educación sexual integral de primero a quinto año para escuelas secundarias de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, y me han contestado que no, porque uno de los contenidos en uno de los años era hablar del colectivo LGBT, de la construcción de las sexualidades, de los géneros y demás, y me dijeron que no, porque si yo hablaba de gays y lesbianas, entonces atentaba contra los valores morales de la escuela, ¿no? Claro. Y por otro lado, me pasó muchísimo de ser, por formación académica, por mis temas de investigación y además por experiencia propia, personal, como persona abiertamente trans, de que no me dejaran dar las clases de educación sexual integral a mí, aun cuando las juventudes pedían que fuera yo quien estuviera a cargo de esas clases. Entonces, ¿qué decir? Sinceramente, mi experiencia no ha sido la más feliz. Sí sé de otras escuelas o de otras experiencias educativas en perspectiva de ESI un poco más alentadoras. No ha sido mi caso. La verdad que sí. Bueno, hay otros comentarios. Sí es verdad lo de la apertura para así poder lograr el cambio y visión sobre la educación sexual integral y todas las temáticas que es considerado tema tabú. Entonces me gustaría conocer qué estrategia comunicacional serviría para transformar esa visión que a veces está todavía cerrada. Hay otro comentario que está relacionado, pregunta si se ve atravesado con la ideología machista la concepción de la sexualidad, y obviamente en la influencia de la educación en chiques de la secundaria. Bueno, vamos por la primera, si te parece, si me la podés repetir. Bueno, justamente preguntan, me gustaría saber qué estrategia comunicacional serviría para transformar esa visión que a veces está cerrada y que es tabú justamente. Bueno, a ver, como estrategia comunicacional, yo creo mucho en la palabra, ¿no? De modo que el diálogo abierto y desprejuiciado creo que es una de las primeras y más básicas herramientas. Después es interesante, por ejemplo, mencionar que la Defensoría del Público tiene un protocolo de tratamiento de temas referidos a género, mujeres, comunidad, colectivo LGBTIQ,
para los medios de comunicación, que en todo caso me animo a proponer su lectura, su debate adentro de las aulas, para ver cómo también se construyen los estereotipos, cómo se comunica, ¿no? Porque es sabida la influencia que tienen los medios, sobre todo los medios masivos y hegemónicos de comunicación, sobre el resto de la sociedad civil. Entonces, bueno, para mí es interesante siempre llamarnos al debate, ¿no? De qué tipo de comunicación queremos y cómo queremos también comunicar una educación sexual integral. Totalmente. Bueno, y está relacionado con lo otro que te preguntaban, si se ve atravesado con la ideología machista, la concepción de la sexualidad. A priori me animo a decir que sí, machista y sí patriarcal, ¿no? Porque también esto, no perder el horizonte de que nuestra sociedad se constituyó sobre la base de una epistemología heterosis patriarcal. Entonces yo creo que sí, por supuesto, que hay todo un sesgo patriarcal en la construcción de la sexualidad, de cómo debe ser esa sexualidad, de cómo debe ser también la identidad de género, ¿no? Y por eso tan arraigado está el binarismo. Por lo tanto, sí, yo creo que a la pregunta mi respuesta es a priori una intuición de carácter afirmativo. Totalmente. Bueno, compañeros, te vamos a dejar porque realmente tenemos que continuar. Sabemos que paralelamente ya ha iniciado la mesa, que está participando la doctora Mabel Bianco, una médica feminista importante de nuestro país, con una gran, digamos, no solo una gran currícula, sino también, por supuesto, varias propuestas en cuanto a políticas públicas que han sido puestas en práctica. Para aquellas personas que tal vez no la conocen, a Mabel Bianco, sabemos que fue la primera mujer dentro del primer gobierno en democracia en la década de los años 80, la primera mujer que ocupó justamente un cargo muy particular, así que bueno, ya como ha iniciado hace unos minutitos, te vamos a dar, por supuesto, muchísimas las gracias. Vamos a tener otras oportunidades seguramente para compartir contigo, pero continuamos con las otras mesas porque hay personas que, por supuesto, quieren seguir participando. Le agradecemos a las 42 personas que nos están siguiendo hasta este momento y a Jael, por supuesto, también, así que espero la saluda de ambas, de ambas para que en todo caso podamos dar el cierre de esta transmisión. Bueno, si quiere comenzar Jael. Sí, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Tuve un problema con internet y sobre todo con el tema del audio, no podía escuchar bien y no se escuchaba mi voz, por eso también no te podía contestar en algunos de este tipo de preguntas que me hacías. Bueno, antes que nada, saludarte Sasa, un placer verte al menos virtualmente. Los vimos en alguna oportunidad en aquellos congresos ESI que hicimos acá en nuestra provincia de Santiago del Estero. Bueno, antes que nada, no dejar de saludarte. Es un placer, como siempre, escucharte. Y bueno, Juan Carlos, decime, porque la verdad no puedo ver los comentarios. No te preocupes, Jael, pero vamos a tener que hacer el cierre de esta mesa para que las personas también puedan sumarse a la mesa que ya ha iniciado también. Así que bueno, yo aprovecho, Jael, el placer siempre es mutuo. Felicitar una vez más y agradecer en especial al licenciado Juan Carlos Márquez que me convocó. Les deseo muchísimos éxitos con el resto de las mesas y bueno, nada, como siempre un placer, muy agradecido y muy agradecido también con las preguntas que me han acercado, con la gente que se ha conectado a escuchar y muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes. Los que quieren continuar, por supuesto, ya está entonces la mesa que está a cargo de la doctora Mabel Bianco y recuerden que a partir de las 19 horas inicia una nueva presentación donde estará Ornella Infante, una gran profesional que trabaja hoy por hoy en el INADI para hablar sobre el cupo laboral trans, y también Brisa Gómez desde México, hablándonos sobre la importancia de trabajar contra la discriminación y la violencia. Muchísimas gracias y seguimos compartiendo a través de esta página de Facebook.
Chao, buenas tardes.